Willy, ahí veíamos la situación y las perspectivas tampoco parecen ser alentadoras, ¿no? Cuando vemos los números de las economías y las proyecciones que se están haciendo en los distintos países. Sí, la verdad que es una situación compleja, pero que, como alguna vez lo hablamos aquí cuando empezó la crisis, ¿no? Es decir, hay una suerte de argentinización del mundo. Uno tiene la sensación que Barack Obama y su equipo económico, digamos, y están un poco como estaba Duhalde cuando arrancamos el desastre en el primer semestre del 2002. Acordémonos cómo estaba la Argentina en el primer semestre del 2002, una situación de tremendo desempleo, el desempleo aumentó en forma impresionante, también la pobreza y la indigencia. Tampoco se sabía qué iba a pasar, digamos, algunos creían que el dólar se iba a 10 pesos, a 20 pesos, que era el fin del mundo, ¿no es cierto? Finalmente no lo fue. Ahora, es cierto que la Argentina, digamos, ha resuelto estas crisis que hoy tiene Estados Unidos con la devaluación. Es decir, vos con la devaluación, naturalmente, le quitás a muchos para eventualmente que la economía siga adelante, para que la gente lo entienda. ¿Cuál es el problema hoy en Estados Unidos y en todo el mundo? Y es el mismo problema que había acá en la Argentina cuando el dólar pasó de 1 a 4. La gente estaba, ¿te acordás?, endeudada en dólares. La gente tenía una deuda por una casa, suponete, de 100.000 pesos, que eran 100.000 dólares. Pero resulta que la casa, por la devaluación y porque se mataba a todo el mundo en las calles, la casa valía 30.000 dólares. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, se hizo la devaluación. El tipo que debía 100.000 dólares por una casa pasó a deber en un momento dado 30.000. Obviamente esa casa se cayó de valor, pero después con el tiempo, la inflación, digamos, y además un contexto internacional que ayudó a la Argentina, generó que se pudieran empezar a pagar esas deudas. Lo que está pasando hoy en Estados Unidos y que no se sabe cómo va a terminar, es bueno, ¿quién va a perder? ¿Quién perdió en Argentina? Y lógicamente la gente, sobre todo los que tenían los dólares en los bancos. Esos son los que perdieron, en una solución que no fue una solución de mercado, fue una solución estatal. El Estado dijo, se devalúa la moneda, pierden unos, ganan otros. Parecía que nos íbamos a matar todos en las calles y después, lentamente, donde se acomoda la situación política y donde la situación económica se empieza a ser más viable, y bueno, el que tenía una deuda de 100.000 dólares y resulta que la deuda ahora es de 30.000, dijo, che, ¿sabes qué? Por ahí pago la mitad. Y entonces vendió los dólares y fue otra vez a meter plata en el banco. Bueno, eso en Estados Unidos parece más difícil de hacer, porque claro, en Estados Unidos el que depositó dólares cobrará dólares, pero el que debía dólares sigue debiendo dólares. No es como acá que vos con la devaluación licuaste o bajaste las deudas. Lo que hoy se está discutiendo en Estados Unidos, y para eso no hay plan Obama, el plan Obama que se está aprobando es bajar los impuestos, alivio fiscal, construir rutas, más o menos conocido para los argentinos, digamos, ¿no? Y todos sabemos finalmente el efecto que todo eso tiene. Lo que realmente todavía no aparece en el plan Obama es cómo se va a solucionar este tema de las deudas en Estados Unidos. Y por eso los bancos están que no le prestan a nadie. Los bancos han recibido la plata de Estados Unidos para pagarle eventualmente a los ahorristas. Ahí no hay problema. El que tiene plata en Estados Unidos, un dólar es un dólar. El problema es el que tiene una deuda en Estados Unidos. ¿Quién la paga? Hay una persona que se quedó con una deuda, qué sé yo, de $500.000 por una casa que vale 5 veces menos. No la puede pagar. Bueno, ¿quién va a pagar esa deuda? Eso es lo que se está discutiendo y yo te diría que hasta que eso no quede claro, vamos a seguir viendo mercados financieros que se caen, empresas que despiden y una situación, bueno, donde en algún punto el gobierno americano, tarde o temprano va a ocurrir, va a decir, bueno, yo pongo la diferencia. Que el tipo que tiene una deuda de 100, bueno, que pague la mitad y yo pongo la diferencia. Y ahí recién la economía se va a empezar de alguna manera a normalizar. Ahora, anda a explicarle vos en Estados Unidos
que hay que tomar una medida tan intervencionista. Claro. Los americanos, por más demócratas republicanos, no entienden que no haya una solución de mercado. Claro, además estamos viendo también ¿no? una tendencia muy proteccionista en Estados Claro. Unidos, con propuestas que van en contra Ujú. de la OMC o en la Claro. Unión Europea también en contra del Tratado de Roma, las propuestas que Eso están fue, haciendo los distintos gobiernos. eso fue lo que Y, agravó, de acuerdo a la claro. historia, nosotros no estábamos en esa Ujú. época, pero dicen quienes siguieron mucho la historia de la crisis del 30, que lo peor de la crisis del 30 fue en los años siguientes, y fue precisamente por las teorías proteccionistas, por todo lo que fue cerrar el mundo, naturalmente todo el clima de violencia que generaba esta situación social tan complicada. Ojalá que también se aprenda de eso, ¿no es cierto? Se aprendió alguna cuestión financiera de cómo evitar la caída de los bancos. No sabemos si eso va a resultar para resolver la economía. ¿Crees que Ojalá que como... se aprenda la política también, ¿no? Y que no repitamos las tragedias del mundo que vinieron posteriores a los años 30, ¿no? Quería preguntarte si crees, como dijo The Economist y tituló su tapa, que es el retorno de los nacionalismos económicos. Y seguramente. Pasó en Argentina, acordate lo que era, es todo lo mismo, digamos. Es decir, hoy, por ejemplo, ayer estuvieron los banqueros americanos, ¿no es cierto? Estuvieron en el Congreso norteamericano. Y bueno, era como la imagen, ¿te acordás cuando iba Escasani, el que era el presidente de ADEVA en ese momento, en esa época presidente del Banco Galicia, digamos, y iba y entonces todos los decían que era un bandido, que había robado el banco. Es todo muy parecido. Basta, por ejemplo, ver la televisión en Estados Unidos y es muy parecido a lo que pasaba acá. Todo el mundo le echa la culpa a Wall Street, todo el mundo le echa la culpa a los bancos, todo el mundo le echa la culpa a las empresas. Fíjate un poco este clima anti, si querés, mercado, muy parecido a lo que pasó en Argentina, hasta que la situación se normaliza. Ahora, ¿cuándo se normaliza la situación? Y bueno, te vuelvo a repetir, cuando el valor de las cosas es lo suficientemente barato como para que alguien diga, ah, pará, acá me conviene sacar la plata y poner. Eso todavía en Estados Unidos no se sabe si pasó. Acá, en Argentina, los precios se cayeron, suponete, 70% en dólares. Vuelvo a lo mismo, una casa valía $100.000, vino la crisis, en marzo del 2002 valía $30.000. En Estados Unidos los precios se cayeron 50% en dólares y algunos dicen que se tiene que caer un poquito más. Willy Cohen, muchas gracias por habernos Bueno, acompañado. gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con más, no se vayan.